La noche en que Mateo Cruz decidió responder a la carta de don Aurelio Navarro, algo dentro de él se estremeció, como si una parte olvidada de su memoria despertara de un sueño demasiado largo. No era una carta común, era un pedido disfrazado de confesión, escrito con una tinta que parecía desvanecerse por miedo, como si hasta el papel temiera sostener aquellas palabras. Si entras a esta casa, no mires donde no haya ojos. No escuches lo que no tenga boca a Mateo. Leyó esa frase más de 30 veces antes de tomar la decisión que cambiaría para siempre no solo su destino, sino la percepción que tenía de sí mismo. Aquella advertencia no lo alejaba, lo atraía. Había algo profundamente familiar en ese terror velado, como si él ya hubiera sentido una sombra similar en algún punto de su vida, aún sin recordarlo. El camino hacia la casa de Aurelio era estrecho, húmedo y silencioso, como si cada árbol observara su paso con una paciencia hostil. La luna apenas se asomaba, cortada por nubes densas que amenazaban tormenta. Mateo respiraba hondo, pero el aire parecía más espeso cuanto más se acercaba. No era un miedo común, era un reconocimiento inconsciente. Cuando finalmente vio la casa, su corazón se descompuso un segundo. Era enorme, pero no por su tamaño físico. Era enorme por la presencia que imponía. Parecía más un organismo vivo que una estructura. Las ventanas parecían párpados a punto de abrirse. La puerta, tan vieja que despedía astillas, parecía haber sido golpeada desde dentro más de una vez. Y allí, de pie bajo la tenue luz del porche, estaba don Aurelio Navarro, un hombre de 81 años, cuyo rostro estaba moldeado por décadas de secretos guardados con demasiada reserva. Su cuerpo era frágil, porosos, hoyos, profundos, inquietus. Parecían albergar vidas enteras en su interior. Pensé que no vendrías, murmuró Aurelio, con una voz que soaba como madera quebrando. Recibí su carta, y no podía ignorarla. Nadie puede a no cuando ya ha sido elegido. La elección de la palabra elegido atravesó a Mateo como una aguja fría. Sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, como si dedos invisibles caminaran sobre ella. Aurelio abrió la puerta lentamente, revelando un pasillo estrecho iluminado por lámparas viejas que parpadeaban como si respiraran. El olor a madera húmeda, moho viejo y algo indefinible, algo que recordaba a velas quemadas y piel asustada, llenó los pulmones de Mateo. Escúchame atentamente, dijo Aurelio mientras entraban. Estoy escuchando. Esta casa no guarda un secreto, guarda un reflejo que destruye a quien no se acepta. Mateo frunció el ceño, pero antes de que pudiera preguntar, un crujido seco resonó en el techo, demasiado fuerte para ser solo madera expandiéndose. Aurelio se detuvo por completo. Sus dedos temblaban al tocar la pared, como si intentara sentir algo moviéndose en su interior. ¿Qué fue eso?, preguntó Mateo a Aurelio. Respiró profundamente. La razón por la que todos se fueron. La razón por la que te llama en la casa. Parecía estar observando. Cada segundo que pasaba allí tenía un peso invisible, como si el aire hubiera sido moldeado con un propósito específico. Mateo sentía una creciente inquietud, pero también un innegable magnetismo, como si, de alguna manera, regresara a un lugar del que nunca debió haber salido. Aurelio lo condujo a una habitación, donde el suelo crujía como huesos viejos. Al encender la única lámpara que colgaba allí, la luz proyectaba sombras largas y sinuosas en las paredes, sombras que no correspondían a su movimiento. Mateo fue el primero en darse cuenta. ¿Y se congeló, Aurelio? Lo sé, dijo el anciano sin siquiera mirar. ¿Por qué esa sombra? No es la nuestra. La sombra se movía con su propio ritmo, como si respirara, sí, como si estuviera escuchando. Y en ese momento, Mateo sintió la casa, sabía su nombre. La sombra permanecía allí, en la esquina más oscura de la sala, inmóvil pero viva, como un pensamiento reprimido que finalmente encontró salida. Mateo no podía apartar la mirada. Aquello no tenía forma definida, pero su presencia era tan nítida que cada célula de su cuerpo sabía exactamente dónde estaba y que estaba mirándolo.
Aurelio respiró profundamente, como si se dispusiera a arrancarse una venda que sabía que le dolería más que cualquier herida. No deberías haberla visto tan pronto, murmuró. ¿Qué pasa?, preguntó Mateo, intentando mantener la voz firme. Lo que siempre estuvo contigo, solo que aquí encuentra fuerza para mostras. Esa respuesta destrozó cualquier estabilidad mental que Mateo había intentado preservar. Sintió que le sudaban las manos y se le oprimía el pecho. La sombra no se movió. Y aún así, parecía acercarse, como si la habitación se inclinara suavemente hacia ella. Mateo dio un paso atrás. La sombra inclinó ligeramente la cabeza. No como un animal curioso, pero como quien reconoce a alguien más. ¿Por qué me mira así?, murmuró Mateo quasi sin voz. Aurelio cerró los ojos por un momento antes de responder, porque te recuerda, aunque tú no la recuerdes a ella. El suelo crujió bajo sus pies, como si la casa le hubiera dado la razón al anciano. Mateo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, no un escalofrío cualquiera, sino uno que parecía compuesto de recuerdos, como si algo en su interior se acercara a una verdad que siempre había evitado. Aurelio se acercó a una vieja silla y se sentó lentamente, con los hombros cansados, como alguien que había cargado más de lo que debía. Durante demasiado tiempo, Mateo, nadie permanece aquí porque esta casa revela lo que la gente más teme. Verán su propio reflejo distorsionado, su versión rota, la parte que abandona para poder seguir viviendo. Mateo intentó procesar esas palabras, pero algo dentro de él se resistía. No he abandonado nada, empezó a decir. Aurelio levantó de repente la mirada, firme y profunda. Todos abandonan algo, Mateoan, y lo que tú dejaste atrás viene siguiéndote desde hace años. El peso de esa declaración cayó sobre Mateo como una piedra fría. Le flaquearon las piernas. Volvió a mirar la sombra y sintió una especie de shock interno, como si una imagen intentara emerger de su memoria, pero se disolviera antes de tomar forma. La lámpara parpadeó abruptamente. Un crujido arañó las paredes, y entonces, un sonido bajo llenó la habitación. No fue un susurro, no era viento, no era un animal. Estaba respirando lento, profunda, pesado, y salió precisamente de las sombras. Mateo contuvo la respiración. Sin darse cuenta, era como si cada respiración de aquella entidad estuviera sincronizada con algo dentro de su pecho. Una extraña sensación le recorrió los brazos, casi como electricidad estática, mezclada con recuerdos perdidos. Aurelio finalmente se puso de pie, acercándose con cautela a la figura oscura. ¿Ella no puede tocarte todavía?, dice él. ¿Todavía? Mateo dio un paso atrás. Primero, necesita que la reconozcas, que admitas que existe, que siempre existió. Mateo meneó la cabeza. No. Yo nunca vi algo así. Jamás. Pork lo encerrist, respondió Aurelio con voz grave, marcada por su propio dolor. ¿Encerré qué? A la parte de ti que no quisiste aceptar, la parte que te hizo daño, o que tú le hiciste daño. Las palabras resonaron en la habitación como un impacto físico. Mateo sintió una presión en el pecho, casi como si algo intentara empujarlo desde adentro. La sombra entonces dio un paso, un solo paso, pero ese movimiento no fue un avance cualquiera, fue una forma de respuesta a una afirmación silenciosa. Mateo se quedó helado. El aire a su alrededor parecía cambiar de densidad, como si algo antiguo estuviera despertando dentro de las paredes de la casa. O dentro de él. Aurelio levantó la mano, pidiendo calma. No te hará daño, Mateo. Lo que quiere es que recuerdes. Recordar que su voz salió temblorosa. Recordar quién eras. Antes del miedo, las luces parpadearon nuevamente. La sombra se acercó un poco más, sin prisa, sin amenaza, pero con absoluta intención, y por primera vez, desde que había entrado en la casa, Mateo intuyó que aquello, fuera lo que fuese, no era del todo extraño. Algo dentro de él reconoció esa presencia, un recuerdo lejano y brumoso, guardado bajo capas de silencio. La sombra se detuvo a unos metros de él. Hizo algo imposible. Ella
imitó su postura. Mateo se llevó la mano al pecho. El aire se le quedó atascado en la garganta. Dios, susurró. ¿Qué es esto? Aurelio respondió con una tristeza que parecía haberse ido acumulando durante décadas. Es tu eco, en tu reflejo. Tu sombra verdadera en la que nunca dejaste de ser, aunque intentaste matarla por dentro. La habitación entera pareció entonces respirar junto con la figura negra, y Mateo, por primera vez, sintió que lo observaban. Ni por un monstruo, ni por un espíritu. Pero, olvidado por su parte, Mateo no pudo sostenerle la mirada mucho tiempo. Esa sombra, esa versión distorsionada de sí mismo, parecía comprender emociones que él mismo no podía expresar. Con cada segundo que pasaba, la habitación parecía encogerse, como si las paredes se cerraran discretamente, obligándolo a confrontar lo que había negado durante tanto tiempo. El silencio se hizo tan denso que hasta el crujido de la madera parecía un grito. Aurelio se acercó lentamente a un mueble antiguo, abrió un cajón y sacó algo envuelto en tela oscura. Colocó el objeto sobre la mesa y apoyó la mano sobre el mantel, vacilante. Mateo, antes de que la sombra avance más, necesitas saber. Algo dijo Aurelio, con la voz temblorosa, como si estuviera a punto de revelar algo que lo consumía desde hacía años. ¿Qué es eso? Una prueba. Una que tú dejaste aquí, mucho antes de que supieras mi nombre. El corazón de Mateo dio un vuelco. Yo nunca estuve aquí antes, nunca. Aurelio lo miró con una mirada que mezclaba compasión y piedad. No recuerdas, porque no quisiste recordar. Pero estuviste y dejaste algo atrás, algo que te rompió. Mateo sintió que le temblaban las manos en una sensación repentina, como si un peso invisible le hubiera caído sobre los hombros. Le cortó la respiración. Retrocedió un paso, puró la sombra, como un reflejo. También se retiró, reflejando cada pequeño movimiento. Las cosas se estaban volviendo insoportablemente íntimas. Aurelio retiró lentamente la tela. Debajo yacía una caja de madera oscura, marcada con profundos arañazos, como si uñas humanas hubieran intentado destruirla. Mateo se acercó involuntariamente. Algo lo atraía hacia ella. ¿Qué hay dentro?, preguntó con voz casi inaudible. Aurelio respiró profundamente. Lo que dejaste cuando decidiste huir de ti mismo. Mateo extendió la mano, pero antes de que sus dedos tocaran la caja, la sombra reaccionó. Se acercó con 2 pasos rápidos, como un ataque silencioso, y se detuvo entre Mateo y el objeto, protegiéndolo. Aurelio levantó la mano en señal de advertencia. No toques la caja sin estar listo. Ella lo sabe. Sabe que si la abres, no habrá vuelta atrás. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. Estaba atrapado entre 2 miedos: el miedo a la caja y el miedo a la sombra que la protegía. La luz de la habitación volvió a parpadear. El aire se volvió más frío, erizando los pelos de los brazos de Mateo. Una suave presión empezó a envolver su cabeza. No como Dola, sino como un recuerdo. Un recuerdo que intentaba emerger con fuerza. De repente, un sonido resonó en el pasillo. 3 golpes en seco en cintas, como si alguien, o algo, estuviera llamando desde afuera de la habitación. Mateo, instintivamente, giró la cara. La sombra, sin embargo, no se movió. Ella simplemente inclinó la cabeza, como si supiera exactamente quién o qué estaba allí. Aurelio apretó los dientes. No abras esa puerta, Gisieli, rápidamente. ¿Por qué? ¿Qué hay afuera? Algo que no pertenece a esta casa, pero te pertenece a ti. Algo que no debería haber regresado. Mateo dio 2 pasos hacia la puerta como hipnotizado. Cada fibra de su ser ansiaba saber quién o qué lo llamaba. Pero su mano tocó el frío pomo. Una fuerza invisible lo empujó con una violencia que lo arrojó al suelo. La sombra estaba sobre él. No lo tocó, pero se acercó tanto que sintió su aliento inexistente rozando su piel. Era como estar bajo el agua, un peso, una presencia abrumadora y silenciosa. «Basta», gritó Aurelio. La sombra retrocedió lentamente, como un animal amaestrado que obedece una orden antigua. Mateo intentó levantarse, pero aún le temblaban las piernas. ¿Qué
¿Qué está pasando conmigo?, murmuró Eli, pasando a mano justo. Aurelio se acercó y le ayudó a sentarse. ¿Estás recordando, Mateo? No, no estoy recordando nada. Claro que sí, a esa sombra. Solo aparece cuando la verdad empieza a abrirse paso. Mateo sintió que las lágrimas se le agolpaban involuntariamente. No era tristeza, sino el impacto psicológico de sentir que algo dentro de él, algo que le había costado olvidar, estaba a punto de emerger de su oscuridad interior. Dime la verdad, Aurelio. Yo que olvidé. Lo miró con profunda empatía. Olvidaste quién eras antes de quebrarte. Y olvidaste lo que hiciste o lo que permitiste que te hicieran. Mateo cerró los ojos con fuerza, pero eso solo intensificó la sensación. Ahora oía sonidos en el fondo de su mente. Risas llanas, portazos, pasos apresurados. Alguien llamándolo por su nombre. La sombra dio otro paso, y sus contornos comenzaron a cambiar. Como si estuviera tomando forma humana. Forma conocida a la caja. Se sacudió, la puerta tembló toda. La casa y Mateo, con el corazón acelerado, por fin comprendió a Aurelio. ¿Qué sientes? Siento que no estoy viendo un monstruo. Estoy viendo algo que quise enterrar. Y está despertando en la sombra. Extendió un brazo no como una amenaza, pero como una invitación. Y Mateo lo sabía, a partir de aquí, no habría vuelta atrás. El silencio dentro de aquella casa parecía más denso esa noche. Elena caminaba lentamente por el pasillo, guiada solo por un rayo de luz que se filtraba por la ventana. Torcida, algo en ella era diferente, como si su mente abriera puertas que antes ni siquiera se había atrevido a tocar. La sensación de ser observada, que antes parecía un detalle, ahora latía como una verdad inevitable. Y por alguna razón inexplicable, ya no sentía solo miedo, sentía cercanía, como si la sombra que seguía sus pasos llevara intenciones, recuerdos, tal vez incluso dolor. Al otro lado del pasillo, Rafael dormía en el sofá, con el cuerpo vuelto hacia la pared, respirando profundamente, completamente abrumado por el agotamiento. Elena se acercó a él en silencio, observó cómo movía el meñique al soñar. Siempre había sido así. Desde la infancia, pequeños detalles, pequeños recuerdos que regresaban con fuerza, como si quisieran recordarle que algo andaba muy mal, algo que ambos experimentaban al mismo tiempo, pero de maneras diferentes. Elena se agachó, le ajustó la manta sobre los hombros y, al incorporarse, un escalofrío le recorrió la espalda con tanta fuerza que casi perdió el equilibrio. La luz de la cocina parpadeó otra vez. Pero esa noche no fue solo la bombilla. Todas las puertas del pasillo parecían vibrar con un sonido bajo, casi imperceptible, como si algo sonara al otro lado. No con fuerza, sino intencionadamente, como si alguien pidiera permiso para entrar. Ella dio 2 pasos hacia atrás. No ahora, no susurró, pero la vibración cesó. Al instante, envolvió el silencio. Y fue en ese silencio que Elena notó algo que no había notado antes. El sonido de la respiración de Rafael había cambiado. Ya no dormía, estaba despierto. Completamente despierto. Elena, dijo su voz ronca y entrecortada. Anne lo volvía a ver. Cerró los ojos, sintió el peso de esas palabras, como si fueran piedras que le golpeaban el pecho. ¿Qué viste?, preguntó, aún sabiendo que la respuesta estaría cargada de todo lo que ella intentaba evitar. Rafael giró su rostro lentamente, todavía acostado, con los ojos abiertos en la oscuridad. El hombre, en la esquina de mi habitación, Anne me miraba. Esta vez, Anne sonrió. A Elena le dio un vuelco el corazón. Esta vez, no era miedo, era reconocimiento, porque ella también había visto algo sonriendo en la oscuridad, pero no se lo había dicho a Rafael. No quería hacerle sentir peor, no quería admitir que la misma entidad que lo había estado acosando ahora caminaba a su lado. Ella tragó saliva con fuerza. La sonrisa era amplia, preguntó Anne. Rafael frunció el ceño. ¿Cómo lo sabes? Elena sintió que le temblaban las piernas. Porque lo vi primero, confesó, sentándose a su lado. Y no era solo una sonrisa, era una advertencia. Rafael se levantó lentamente, con el cabello revuelto
y el pecho subiendo y bajando con la respiración rápida. Advertencia sobre qué, y antes de que Elena pudiera responder, se oyó un crujido en la puerta trasera. No era el viento, no. Fue accidental. Era alguien, o algo, que le aplicaba suficiente fuerza para que se oyera. Elena agarró fuertemente el brazo de Rafael. No mires, suplicó. Si miras, vendrá. Rafael giró su rostro hacia ella. Con los ojos muy abiertos, él ya está aquí. Con cada palabra, la casa parecía encogerse, como si el pasillo se cerrara a su alrededor. Elena sintió una urgencia creciente en su pecho, la misma urgencia que la había acompañado desde el día en que todo empezó. Un instinto casi animal que le decía que corriera. ¿Pero correr a dónde? La casa era un laberinto de recuerdos, y lo que estuviera allí conocía cada rincón, cada defecto, cada debilidad. Puerta trasera se abrió de nuevo con un crujido. Esta vez, más fuerte. Elena tiró de la mano a Rafael Ambamosan mientras caminaban por el pasillo. La lámpara parpadeó una última vez y se apagó. La oscuridad lo envolvió todo. Y fue en la oscuridad total que Elena oyó, muy cerca de su oído, un aliento que no era suyo. No era de Rafael y no pertenecía a ningún ser humano. Respiración lenta, intencional, como alguien que disfruta del miedo. Elena se quedó congelada, Rafael también. Why and... 3 palabras resonaron en la oscuridad, no en el hierro, sino en sus mentes. Estoy aquí. La frase, yo estoy aquí, no vino de la boca de nadie. Entró por la nuca, se sentó encima del pecho y comenzó a dictar un ritmo al que el corazón de Elena y Rafael no supieron cómo oponer resistencia. Era como si la casa, por fin, hubiera conseguido una lengua propia y la usara para llamarlos por sus nombres más íntimos, esos que solo uno pronuncia en silencio, en habitaciones heladas, cuando ya no quedan. Testigo San Rafael apretó la mano de Elena hasta hacerle daño. El roce les devolvió un ancla mínima de realidad. Sus cuerpos estaban allí, juntos, palpables, pero la voz seguía, suave, pegajosa, disolviendo la frontera entre lo externo y lo íntimo. No me llames, murmuró Rafael. Aunque la luz no estaba, no lo pronuncies. ¿Por qué? Elena no supo si preguntaba por miedo o por necesidad. Porque si lo nombras, viene con tu nombre. La oscuridad parecía compactarse en el centro del corredor. Una masa que respiraba con pausas estudiadas, y cada vez que exhalaba, el olor del cuarto prohibido ascendía como un recuerdo que no sabe si es propio o heredado en tierra húmeda. Jabón rancio, el perfume débil de algo que fue humano y fue olvidado. Caminar fue un acto deliberado, como atravesar un umbral que se rehúsa a dejarte pasar. Elena tiró de Rafael y lo guió hacia la escalera. Cada escalón resonó con la memoria de pasos que no eran suyos. De abajo, del sótano, llegó un roce metálico, como si alguien arrastrara cadenas o una lata vieja contra el hormigón. Las paredes parecían susurrar nombres que conocían a medias en apellidos de la familia. La dirección de una casa que ya no existía. La canción que su madre solía tararear. Al llegar al descansillo entre pisos, Elena sintió la presencia detrás de ellos hacerse más densa. No vio forma definida. Solo sintió que el espacio a su izquierda parecía más fresco, como si una sombra respirara pegada a su piel. Rafael tosió, y de la tos surgió una voz que no pudo reconocer al principio, porque sonaba demasiado como la suya y demasiado lejos al mismo tiempo. No corras, dijo la casa, con su eco en quiero que te quedes, quiero que recuerdes. Rafael apretó la mandíbula hasta oír el crujido. ¿Qué quieres que recuerde?, susurró, como si la respuesta viniera desde un agujero dentro de su pecho. Elena, empujada por una mezcla de coraje y desesperación, se acercó a la baranda y miró hacia abajo, al punto donde la casa parecía concentrar su anatomía secreta. Vio, a través de la penumbra, una geometría imposible, sombras que formaban círculos, manchas que parecían crecer y retraerse al ritmo de la respiración del edificio. Y allí, en el centro del sótano, algo antiguo se removió. No fue un ser completo. Fue una idea de ser Anun, forma que aspiraba a ser recuerdo, que buscaba
engendrar identidad. Sus bordes estaban fríos como metal, y por un segundo Elena creyó ver, entre aquellos fragmentos, destellos de imágenes, al niño con los manos sucias, una mujer cosiendo a la luz de una vela, una risa que tuvo que ser arrancada. Esas son las piezas, murmuró Aurelio detrás de ellos, con la voz rota por noches sin sueño. La casa las reúne. Si tú aceptas mirarlas, te las devolverá, pero no completas. Te dará la versión que necesita para sobrevivir. Rafael sintió un mareo. El suelo se inclinó un poco, y por un segundo, creyó que iba a caer. Sostuvo la baranda con fuerza, hasta que los nudillos palidecieron. ¿Y si rechazo? Frigan, con rabia contenida. Si me niego a mirar. Aurelio cerró los ojos y, por primera vez, su rostro mostró temor verdadero. Entonces, la casa lo mostrará por ti, te obligará a verlo, y cuando lo haga, no serás tú el que lo cuente, serán otros quienes lo narren en tu voz. Elena apretó los dientes. Había algo perverso en esa idea, la pérdida de la propia narrativa, el despertar con recuerdos que te han sido prestados por una estructura que te colecciona. Sintió que dentro de su cráneo algo estaba reclamando un nombre propio, una liturgia rota que pedía reconocimiento. No vamos a permitirlo, dijo con decisión. Su voz temblaba, pero existía. Bajamos, lo cerramos todo y nos vamos juntos. Aurelio la miró con ternura amarga. No puedes cerrar lo que es una casa de memoria. Solo puedes ofrecer lo que eres. No te prometo que te devuelva lo que fue real. Solo te prometo que no te dejaré sola si decides mirarlo. Elena respiró, y su siguiente decisión se formó con dolorosa claridad. Si la casa exigía verdad, la daría en sus propios términos. No huiría, porque temer era lo mismo que entregar una parte de sí para que alguien más la moldeara. Mejor enfrentar la pérdida, pensó, que dejar que la casa escribiera la pérdida por ella. Vamos, dijo, y agarró la mano de Rafael con fuerza. Bajemos. Los tres descendieron la escalera hacia el sótano. Con cada peldaño, la luz menguaba, y las palabras se volvieron más densas, como si el aire tuviera significado propio. En el primer escalón, Rafael retrocedió por una visión. Tuvo un flash, apenas un parpadeo, una mujer de su infancia cerrando una puerta con lágrimas, y supo que aquello no era un recuerdo ajeno, era una herida suya que había sido emparedada. Al llegar al fondo, la temperatura cambió. El sótano era menos un cuarto, y más una cámara de resonancia. Objetos amontonados, juguetes gastados, maletas con nombres, fotografías partidas en dos, telas con bordados de manos que ya no existían. La casa había hecho de cada pérdida una ofrenda, y las había dispuesto como un altar que enseñaba cómo herir y cómo sanar. A la vez, en el centro, sobre una losa de piedra, había un libro. No tenía tapa, ni título. Sus páginas estaban en blanco salvo por manchas de tinta que, al mirarlas, formaban palabras intermitentes. Recuérdame, devuélveme, no me olvides. Aurelio avanzó y colocó la mano sobre el libro como quien toca un tótem. Esto es lo que la casa ofrece primero, dijo. Palabras que pertenecen a todos. Sí, Liz, Ella. Hará que sientas, y sentir es recordar. Rafael miró a Elena, y en ese intercambio de miradas hubo algo que no necesitó palabras, a la aceptación de bajar a ese pozo y sacar lo que la casa reclamaba. Tomaron aire, y al unísono, inclinaron la cabeza sobre el libro y comenzaron a leer. Las palabras se filtraron no solo por los ojos, sino por la piel. No eran frases lineales, eran imágenes, sensaciones, olores y sonidos que se incrustaron en la memoria como clavos de luz. Vieron pequeñas escenas de su pasado que no recordaban haber vivido, y sin embargo, sintieron el dolor como propio. Vieron errores que no cometieron, perdones que no dieron, abandonos que no hicieron, y en cada viñeta, la casa añadía un matiz que hería. Y al terminar la primera lectura, una cosa quedó clara. La casa no quería destruirlos por gore o espectáculo. Quería que volvieran a ser completos, pero su método era brutal en pegar las piezas con lo que tuviera a mano. Era un dictado imperfecto que exigía coraje y verdad. Afuera,
La lluvia empezó a sonar como una respiración más, componiendo una sinfonía que acompañaba su decisión. Cuando levantaron la vista, la losa no mostraba ya un libro abierto, sino un espejo pequeño, que reflejaba a cada uno con una sonrisa partida. Rafael contuvo un grito, hasta que la voz, por fin, dijo algo que ambos temían. ¿Están listos para aceptar lo que la casa les devuelve? Elena apretó la mano de Rafael. Él asintió con la mandíbula apretada. Sí, en la casa, exhaló, como si hubiera esperado esa palabra toda su vida. Y en ese instante, el eco de la casa ya no sonó como amenaza, sonó como un llamado a recordar. Elena y Rafael permanecieron inmóviles frente al espejo que la casa les había entregado. No era un reflejo simple. Cada uno veía fragmentos de sí mismos que habían perdido, memorias que la vida les había obligado a enterrar, momentos que habían negado y emociones que se habían escondido tras capas de miedo. La casa exhalaba lentamente, como si cada respiración drenara años de secretos y los transformara en luz tenue que acariciaba sus rostros. ¿Esto es nosotros?, preguntó Rafael, con la voz quebrada y los ojos húmedos. Aurelio, apoyado contra la pared, apenas sonrió. Su mirada estaba cargada de la sabiduría que solo da haber enfrentado tantos fantasmas en soledad. No, esto es lo que ustedes olvidaron de sí mismos. Ahora pueden ver lo que la sombra siempre quiso mostrarles. Ahora pueden ser completos, aunque sea fragmentadamente. Elena tomó aire profundo y sintió que algo dentro de su pecho, que había estado roto desde la infancia, comenzaba a cerrarse. La sombra que la había seguido desde el primer día, la que respiraba con ella y parecía anticipar cada miedo, se acercó lentamente. Esta vez no había amenaza, no había terror, solo un reconocimiento silencioso, un recordatorio de que enfrentar la oscuridad era la única manera de sobrevivir. Mateo, susurró Elena, aunque ese ya no era el nombre que sentía suyo. Era como si la casa y sus sombras hubieran reescrito su identidad a su manera. Sí, Rafael respondió, comprendiendo que sus propios miedos y pérdidas ahora eran parte de algo más grande, un ciclo de aceptación que la casa exigía para permitir la paz. Aurelio caminó hacia ellos con pasos cansados, pero firmes. Han comprendido lo que muchos nunca aceptan, dijo, la voz cargada de emoción. La casa no destruyen, enseñan. Solo aquellos que se enfrentan a sus sombras logran salir completos. El silencio se rompió solo por el sutil crujir de la madera. La casa parecía respirar junto a ellos. Cada sombra, cada rincón, cada eco, en calma por primera vez en décadas. Elena y Rafael comprendieron que la oscuridad que los había aterrorizado era, en realidad, una extensión de sus propios miedos, un espejo que reflejaba lo que habían negado durante toda la vida. La lluvia afuera intensificó su ritmo, pero ya no sonaba aterradora. Era música, acompañando la aceptación de lo inevitable, aunque la vida, como la casa, estaba hecha de fragmentos de memoria, de miedo y de amor entrelazados. Elena tomó la mano de Rafael, y ambos dieron un paso hacia la salida. La sombra se deslizó a su alrededor, como un abrazo que jamás podrían olvidar. No había amenaza, solo la presencia de lo que habían sido y lo que podían ser al fin. No olviden esto, dijo Aurelio, con un hilo de voz. La sombra no desaparece. Se integran aquellos que la enfrentan, viven, y aquellos que la niegan se quedan para siempre con pedazos perdidos. Mientras abrían la puerta, un último rayo de luz iluminó el corredor. La casa exhaló un último suspiro, no de miedo, sino de alivio. Los pasos de Elena y Rafael resonaron en la madera como una declaración silenciosa. Habían sobrevivido a sus propias sombras, y finalmente podían caminar libres. Afuera, la noche comenzaba a ceder ante un amanecer gris, pero la sensación era otra. Cada gota de lluvia que caía parecía limpiar los recuerdos estancados, y en ese momento supieron que aunque la casa permanecería allí, y sus secretos también, ellos ya no serían prisioneros de lo que habían olvidado. La sombra, que los había seguido desde el primer día, ahora formaba parte de ellos, integrada, aceptada, comprendida, y mientras caminaban juntos hacia la luz creciente,
Elena susurró con una mezcla de alivio y reverencia. A veces, el terror no viene a destruirnos, solo viene a enseñarnos a ser completos, respondió Rafael. Aurelio, desde el umbral, los observó irse con un ligero asentimiento. Su secreto había sido cumplido en la casa. No había hecho víctimas, sino aprendices. Y mientras cerraba la puerta detrás de ellos, supo que finalmente podría descansar. El eco de la casa quedó en silencio, pero en el corazón de quienes habían sobrevivido, resonó para siempre la lección más profunda. Enfrentar la oscuridad que llevamos dentro es la única manera de reconciliarnos con nosotros mismos. Y así, bajo la lluvia, los pasos de Elena y Rafael se alejaron, llevando consigo la sombra que ya no era miedo. Zaino moría viva, y el conocimiento de que solo aceptando la totalidad de su pasado, podían avanzar verdaderamente hacia la luz.